Bueno, vamos a abandonar el escenario del teatro clásico para abrir otro escenario, precisamente un escenario que nos habla de cosas que no nos gustan. Vamos a abrir una caja. En esa caja nos encontramos con ciertas dificultades que esperemos nos solvente nuestro siguiente invitado. Nos vamos en busca de posibles trucos, consejos que nos sirvan para poder afrontar este periodo socioeconómico difícil. La verdad es que la complejidad de esta crisis parece que se hace difícil de entender. Sobre todo es una cuestión que se repite a menudo, que uno puede escuchar, y es la de cómo hemos llegado hasta aquí. Es la gran pregunta. Bueno, espero que nuestro invitado tenga interesantes respuestas. Parece que en su libro las propone. Se titula ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo salimos de la crisis? Pues fíjese, ni más ni menos, que esto es lo que yo quiero preguntarle, además de darle las buenas tardes. Simón Casas, ¿cómo estamos? Buenas noches, perfectamente. Gracias por invitarme a vuestro programa. Ha sido un placer el poder experimentar, a ver si hay respuestas para algunas preguntas que a veces nos topamos una y otra vez con ellas y parece que nadie nos sabe responder con mucha concreción. Usted es un profesional del sector inmobiliario, ¿verdad? Ha vivido este proceso, pues probablemente en primera línea, diríamos, ¿no? Sí, soy arquitecto y, bueno, he estado trabajando durante 14 años en una promotora, por lo tanto he vivido pues tanto el periodo de creación de la burbuja como el desarrollo como la posterior caída. Bueno, y en realidad en su libro lo que hace es proponernos algunas respuestas a esos interrogantes que tenemos acerca de cuándo volverán los bancos a dar crédito, cómo funciona esto de la dación en pago, lo que debemos de tener en cuenta a la hora de comprar y de vender. ¿Es un buen momento para hacerlo, para comprar? ¿Qué pasa con esto del banco, de este banco malo que parece tenemos, no con ese término, pero parecido? Bueno, en definitiva, en este programa, en De Cero al Infinito, permítame, lo que nos interesa saber cómo saldremos de esta. ¿Vamos a salir de esta? Mi impresión es que sí. Lo que pasa es que ya hemos visto que nos va a costar bastante esfuerzo. Pero lo primero que necesitamos es creer que podemos. Desde hace 5 o 6 años lo único que salen son malas noticias, entonces así es imposible. Lo primero que necesitamos es creer que podemos hacerlo y, sobre todo, una vez que nos lo creamos, pues empezar a pensar en salidas alternativas. Por ejemplo, al tema de la financiación se habla mucho de exigirles a los bancos que abran el grifo del crédito, pero en realidad ellos están tan endeudados o más que cualquier ciudadano. Entonces, de lo que se trata es de buscar vías alternativas, como pueda ser, por ejemplo, para empresas, redes de business angels o capital riesgo, y para empresas más pequeñas o para particulares que quieran abrirse por su cuenta, pues intentar en la medida de lo posible recursos propios o bien las redes del entorno que les puedan proporcionar ese poquito de financiación que necesiten y dejar que los bancos puedan terminar de sanearse para volver a dar crédito. Pero siempre intentando una salida creativa, no queriendo hacer las cosas exactamente de la misma manera, porque si no repetiremos los resultados. Bueno, ¿qué van a encontrar los lectores en esta obra? Pues lo primero que encontrarán es un resumen bastante breve, visto desde el sector inmobiliario principalmente, de cuál ha sido tanto los antecedentes como el desarrollo de la burbuja. Por ejemplo, por qué los precios del suelo subieron de una manera tan espectacular. Se explica cómo funcionaba la ley del suelo, que se aprobó en el año 98. También se habla un poco de cuál fue el escenario que hubo en España a partir de la entrada en el euro, con la multiplicación de las posibilidades de acceso al crédito. Después hay un resumen de todo lo que fue el desarrollo de los años de la burbuja, algunas actuaciones que se han hecho y que han desembocado en barrios vacíos, y luego también todo lo que fue el estallido de la crisis. Eso por una parte. Después también se habla de cómo funciona la Sareb, que se denomina banco malo, pero en realidad no es un banco.
¿Qué es? Es una sociedad de gestión de activos. También se suele tener la creencia de que es una entidad que está controlada por el Estado, pero en realidad no está controlada por el Estado. La controlan una serie de bancos. Sí es cierto que el Estado, a través del Fondo de Reestructuración Bancaria, el FROB, controla una parte, pero no es mayoritaria. Y luego también explico algunas pautas de cómo funciona. Lo comparo, por ejemplo, con la versión irlandesa, que es el NAMA, y también hago una serie de paralelismos sobre lo que se puede esperar a partir de cómo se está desarrollando la experiencia en Irlanda. Y la última parte del libro la dedico a explicar más en detalle pues consejos prácticos, por ejemplo, para la gente que quiera comprar o vender vivienda, cómo funciona la dación en pago, cuál es la realidad de la dación en pago, porque parece que es una especie de paraíso. Siempre se ha puesto como ejemplo Estados Unidos, pero lo que muy poca gente sabe, o sabía al menos hasta hace no mucho, es que de los 52 estados que hay en Estados Unidos, solamente hay 13 que acepten la dación en pago. Y también, también de una serie de consejos finales para que podamos todos salir de esta situación y remontemos una época de crisis que, a entender de todos, ya está durando demasiado. ¿Qué hay ahí de forma inmediata, a la vuelta de la esquina? ¿Qué nos está esperando, Simón Casas? ¿Qué nos está esperando? Pues yo creo que aún nos espera un periodo delicado, por lo menos en lo que se refiere al mercado inmobiliario. Hay un dato al que no se le ha dado, a mi entender, suficiente publicidad, y es el número de viviendas vacías que existen en España, que da una idea de cuál es la magnitud de lo que ha sucedido. Las cifras del Instituto Nacional de Estadística marcan que en 2011 había casi 3,5 millones de viviendas vacías, sobre un parque de viviendas de 25 millones. Esto supone que el mercado inmobiliario va a necesitar todavía unos años para poder absorber toda esta demanda. Entonces, lo que supone es que, por ejemplo, para el sector de la construcción, yo creo que aún esperan unos años en los que, pues habrá que dedicarse más o al mercado exterior, o a la rehabilitación, al mantenimiento, o bien a obras más pequeñas, hasta que se pueda absorber todo este stock. Bueno, en cuanto al... Sí. ¿En cuanto al? Perdón. En todo lo que es el tema de dación en pago y el tema de la ley hipotecaria, yo creo que es de esperar que los cambios que se han introducido sirvan para mejorar la situación de todas las familias que se encuentran en situación delicada, pero para ello también es necesario que los partidos políticos, que son los que al final legislan, hagan algo más de caso a iniciativas como la de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que ha recogido 1,5 millones de firmas, y realmente se pueda dar o moratorias o alquileres sociales o periodos de carencia para poder permitir a estas familias que vayan pagando para adelante, la deuda hipotecaria, y al menos no tener que estar todos los días viendo noticias de gente a la que se tiene que echar de sus casas, que es algo realmente triste. Realmente triste. Pues desde luego un asunto complejo, donde los haya, en el que estamos todos inmersos. Si esto nos aporta un poquito de luz para entender mejores soluciones, desconocidas muchas cosas, desde luego para la mayoría de nosotros, pues será una alternativa estupenda donde encontrar soluciones concretas que desde luego nos ayuden a posicionarnos de otro modo, como nos apuntaba nuestro invitado, de forma algo más inteligente ante la situación. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo salimos de la crisis? Gracias a su autor, Simón Casas, por habernos acompañado esta tarde, este ratito en De Cero al Infinito, y espero que esto sirva para dar, como decíamos al inicio, alguna que otra respuesta que sirva para que podamos ir tirando todos de una forma mucho más informada y mejor hacia adelante. Gracias por estar con nosotros. Un saludo. A vosotros por invitarme. Gracias. Un saludo. Hasta pronto.